Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo preselección. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Como pueden visualizar o darse cuenta, seguimos con comprensión de lectura, ¿sí? Habíamos visto la semana pasada según su intencionalidad comunicativa, es decir, reconocer, ¿no? Bien, entonces seguimos esta última parte, ya que la próxima será de repaso y las posteriores ya será un nuevo tema. Bien, ahí está. La intención comunicativa en los textos. Solamente lo voy a decir de manera breve, estudiantes, porque esto ya lo hemos visto, pero de todas maneras seguiremos trabajando, ¿no? Los textos y reconocer al tipo. Bueno, les había dicho ya que los descriptivos, bien, presentan, a ver, de manera general, bien, detallan, ya sea un ser vivo o ya sea una cosa, ¿verdad? Van a presentarse los sustantivos y adjetivos descriptivos, ¿no? Recuerden cuando habíamos dicho, a ver, Julia es alta, es delgada. Ahí estamos describiéndola, ¿no? Sus cualidades, sus características. Bien, eso es descriptivo, estudiantes, en breves palabras. Bien, lo podemos encontrar en reportajes, ¿no? En descripciones literarias, en diarios, guías turísticas. Ahí está, ¿no? Presentan las características de seres, objetos. Bien, hasta ahí ya todo sencillito. Los narrativos, estudiantes, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber acciones a realizar. ¿De quién? De personajes. Bien, por ello se plasman o lo podemos encontrar en los cuentos, en textos de historia, chistes. Bien, como se trata de acciones, estudiantes, entonces al inicio, la presentación, vamos a ver, el nudo, es decir, la parte conflictiva o dónde está el problema, y el desenlace, la parte final, ¿no? Bien. Como les había dicho, nos van a relatar o contar hechos reales o imaginarios, actuando, o por así decirlo, realizando los personajes. Bien, entonces ya sabemos cómo reconocer narrativo. Argumentativo. A ver, es el que presenta una tesis. Cuando quiero establecer, a ver, una comprobación o quiero sustentar algo, ¿no? Ahí está. Presentan argumentos, su cuerpo, argumentativos. Ahí está. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es este tipo de texto? Cuando se defiende, cuando quieres defender algo, ¿no? Y estableces, cuando quieres defender algo y estableces tus informaciones, tu punto de parecer, por qué esto, por qué el otro, por qué sí, y así. Vas a justificar, vas a sustentar, ¿verdad? Ahí está. Para ello vas a tener que analizar. ¿Bien? Entonces ya sabemos, estudiantes, si vas a sustentar, defender algo, argumentativo, en breves palabras. Y el expositivo, estudiantes. Su otro nombre, informativo. Como dice aquí, desarrollan un tema, explican un concepto. Nos están informando. Lo podemos encontrar en libros de textos, artículos divulgativos, diccionarios. Con la estructura, presentación, desarrollo, cierre, resumen. Ahí está. Pero ya sabemos, nos informan de algo. No lo vayan a confundir con el narrativo que nos relata sobre los personajes que están realizando algo. Al inicio se presentan, después va a haber un nudo, un conflicto entre esos personajes y la parte final. Eso es narrativo. Pero si solo nos informa como manera para indagarnos, aprender un poco más de manera general, eso es expositivo o informativo. Bien, no quiero, estudiantes, que lo vayan a confundir. Y nos vamos ahora sí con los ejercicios. Estudiantes, presten mucha atención porque hay algunos textos que son
más sencillos en analizar, establecer una conclusión, mientras que otros tal vez sean un poquito más tediosos o requieran de un poco más de tiempo para establecer el análisis. Por eso yo siempre, ¿no? Leo, explico qué nos quiere dar a entender, pero les pido que estén atentos. Porque después cuando pregunto, ay, Miss, no escuché la clásica, ¿no? O fallas de la red. Ya, por eso atentos. Ya, ahora sí, tenemos el texto número 1 y nos dice así. Los límites de la ciudad del Vaticano. Miren, ya nos está hablando. Localizada a la derecha del río Tíber. Quiere decir, están constituidos por las murallas medievales y renacentistas. Miren, hasta ahora nos va diciendo que, o mejor dicho, la ciudad del Vaticano, ¿ya? Constituido por las murallas medievales y renacentistas. Miren, qué interesante. Luego nos dice, excepto en la parte que da a la plaza de San Pedro. Bueno, da a entender que esta plaza sigue siendo o forma parte de los límites de la Ciudad del Vaticano, pero esta parte, o mejor dicho, la plaza, ya no está constituida por murallas medievales y renacentistas. Solamente eso es la única diferencia, pero sigue siendo o forma parte de los límites con esta ciudad. Bien. De sus 6 entradas, ya nos dicen cuántas entradas presentan. A ver, solo 3 están abiertas al público. La plaza, el arco, a ver, un momentito, disculpen. A ver, estudiantes, disculpen la interrupción. Lo que pasa es que a veces del apuro me olvido tal vez desconectar el programa o el mismo sistema Google, ¿verdad? Disculpen la interrupción. Espero su comprensión. Bien, seguimos. Entonces, nos habíamos quedado de que está conformada por 6 entradas, solo 3 están abiertas al público. La plaza, el arco de Campane y el acceso al Museo Vaticano. Bien, entonces estas están, por así decirlo, permitidas para el público. Solo 3 y aquí las conocemos. En la ciudad solo pueden visitarse libremente la Basílica de San Pedro. Bien, y los museos. Bien, para el resto de los lugares, monumentos y jardines se requiere la compañía de un guía. Bien, entonces estudiantes hasta ahí nos van diciendo cuáles son los lugares que pueden visitarse libremente. Todos, mejor dicho, sin ninguna incomodidad o sin ninguna guía o autorización, por así decirlo, ¿no? Ahí está la Basílica de San Pedro y los museos. Seguimos. La Plaza de San Pedro comenzaba en 1654. Ah, ya nos están comentando entonces su parte histórica, es decir, desde qué tiempo se inició o comenzó, ¿no? Ahí está, 1654. Es obra de Bernini. Ah, ¿quién lo ha construido? ¿Bien? ¿O por quién, no? ¿Obra de quién? Ya. Bueno, este señor, Bernini, es maestro del barroco. Ah, formó parte, ¿no? De esta etapa. De forma elíptica, sus columnas constituyen un pórtico
dórico, formando 3 galerías. Bien, ya nos están entonces describiendo cómo es, a ver, la plaza de San Pedro. Nos dice en forma elíptica, sus columnas. Ahí está, en forma de pórtico dórico, formando 3 galerías. Bien. En el centro se encuentra un obelisco transportado desde Heliópolis a Roma. Bien, nos dice cómo está ubicado. Dice, bueno, en el centro, ya ubicado, ya desde Heliópolis a Roma, por orden del emperador Calígula, y colocado aquí en 1585 por Domenico Fontana a iniciativa de Sixto V. Bien. En su cúspide hay una reliquia de la Santa Cruz. Bien. Hasta ahí, estudiantes, nos está prácticamente detallando o nos está informando o nos está abarcando ya referente, a ver, a esta plaza de San Pedro, ¿no? De que en su centro se encuentra, o sea, ¿qué hay dentro de ella? El obelisco, ¿bien? ¿Desde qué límite? Por así decirlo, desde Heliópolis a Roma. ¿Por quién fue establecido? O el emperador, ahí está, de Calígula, ¿no? Una parte histórica relacionamos, ¿verdad? Ahí está, por Domenico Fontana, iniciativa de ya. Ahora vamos a hablar de la Basílica de San Pedro. Dice así, la Basílica de San Pedro, el edificio de mayor interés del Vaticano, fue construida por orden del emperador Constantino entre el 326 y 333, pero su decoración fue terminada 30 años más tarde. Bien, entonces, estudiantes, hasta ahora nos damos cuenta tal lugar, o por así decirlo, tal monumento allá fue realizado, fue construido en tal año, por orden de quién, es decir, por obra de qué persona. Bien, entonces así nos están detallando o informando. Bien, dice, en el siglo XV, Nicolás encargó su reconstrucción a Bernardo Rossellino, pero fue con Julio II en 1506 cuando se iniciaron las obras sobre un proyecto de Bramante. A su suerte le sucedieron en la tarea Rafael, Fra Giocondo y Giuliano de Sangay, con un proyecto de cruz latina. Bueno, eso fue en 1546 ya. Vamos a otro año. Pensé que era de esto. No. Punto y coma. Algo diferente vamos a decir. Ya en 1546. Miguel Ángel Laca la planta de cruz griega, que finalmente en 1606 con Pablo V, Carlos Maderno transforma de nuevo en cruz latina. La basílica sería inaugurada en 1626 por Urbano VIII. Bien, entonces estudiantes, ya sabemos los límites que conforman a la Ciudad del Vaticano. También nos han estado describiendo o nos han estado informando en relación a las 6 entradas, pero solamente dice ahí que 3 son permitidas de manera libre, bien, o abiertas al público, mientras que las demás están de un guía. Luego nos hablaron más sobre la Basílica de San Pedro. Ahí está, la Basílica de San Pedro, a ver, aquí está.
Y también nos hablaron sobre la plaza de San Pedro, ¿verdad? En relación a ellas, como les vuelvo a repetir, ¿no? ¿Quiénes lo construyeron? ¿En qué año? ¿Bajo qué permisos? ¿Con la ayuda de quién? Entonces todo eso como que nos quieren dar a entender este texto. ¿Bien? Y nos vamos a las preguntas. A ver. Voy entonces con su compañero o compañeros. A ver. Vamos Mellado, Roque y Cajas. Solo la pregunta número 1, por favor. Lo voy a leer y atento. Dice, básicamente el texto trata de... ¿Qué nos quiere dar a entender el texto o de quién habla? A ver, ahora sí, sus respuestas. ¿Qué opinan ustedes? A ver, si he estado yo explicando, ¿cuáles serán? Ahí está respondiendo Mellado, Camposano, Cajas. Yo mencioné, ahí está, Mellado, Roque y Cajas. Solamente faltaría Roque, pero la señorita Camposano está participando. Ahí está Roque, ¿no? Bien. Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar con la respuesta. Como les había dicho, ¿no? En este texto nos habla sobre los límites de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Las entradas, cuáles están permitidas. Sí, hasta ahí nada más lo hice de manera general. Pero si bien se dan cuenta estudiantes, después nos hablan de dos de ellas. La Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Exclusivamente nos hablan de ella en relación a quién lo construyó, bajo qué ayuda, en qué año, todo ello. Entonces, ya tenemos la respuesta. Como nos había dicho su compañerito, ahí está, Mellado y Camposano. La respuesta sería la E, ¿no? Como les vuelvo a repetir. Y no se me vayan a confundir con los otros. Me habían dicho la B. Las más trascendentes símbolos del catolicismo. Ahí como que ya esa alternativa está siendo muy general o ya se está saliendo un poco en sí del tema. Como les vuelvo a repetir, nos hablan solamente de dos de ellas. Bien, entonces ya tenemos aquí la respuesta, la E. 2 dice, el texto es de dominio. A ver, ahora voy a preguntar a Guerra. A ver, Guerra, Mauricio y Cristóbal. En relación al texto que nos han ido detallando, a ver, ¿bajo qué dominio se presenta? La número 2. ¿Cuál será la respuesta o alternativa a marcar? Me dicen por ahí la topografía. Me dicen por ahí la historia. A ver, ¿cuál será? Vamos a los alumnos que mencioné. Y también se van preparando los voluntarios, ¿no? A ver, mencioné a ver, el jovencito Cristóbal. A Guerra también había preguntado. Y a Guarache, si bien no me equivoco. Ya, a ver. Ahí tengo la respuesta de Guerra. A ver, no. De Guerra y Cristóbal. ¿Alguien más? A ver, los voluntarios.
Ahora me dicen la D, la E o la C. La C, estudiantes, mucho se aleja. Arqueología. No, ¿verdad? Ahí como que se aleja mucho. Sí, no sé, a ver, no se preocupe la compañerita que dijo, de todas maneras es tomada en cuenta su respuesta. Lo importante es participar, ¿verdad? No se preocupe, sino que lo digo para que puedan acercarse a la respuesta precisamente. Claro, ¿no? Entonces estudiantes nos dan a conocer de dos de ellas que forman o en relación a sus límites o que se relacionan bastante a la Ciudad del Vaticano y más nos hablan la parte histórica, ¿no? ¿Quién lo construyó? ¿Bajo qué ayuda? ¿En qué año? Bien, sí, entonces ya sabemos la respuesta sería la historia, más se relaciona con la parte histórica, ¿no? Bien, como nos había manifestado su compañerito Arenas, bien, luego hemos visto de Camposano, también había participado en mi guerra, bien, pero vamos poco a poco, ¿sí? La pregunta número 3. Según la disposición de las ideas expuestas, el autor, a ver, analizará, generalizará, sintetiza, informa, resume. A ver, vamos a preguntar ahora. A ver, Balabarca, López, a ver, Balabarca, López y Limaya. Balabarca, López y Limaya. A ver, ¿qué me pueden decir ahí las respuestas? A ver, acá ya lo tengo de sus compañeros. Me dicen por ahí la C, me dicen por ahí la E. Vamos, estudiantes, hemos leído los textos. ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué hace el autor? Me dicen por ahí, resume, me dicen por ahí, informa, ahora me dicen generaliza. Generaliza. No podemos decir generaliza porque recuerden que nos está precisando exclusivamente dos, de la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro. Entonces está como que precisando. En cambio, si hablara de manera general de todas, ahí sí, ¿no? Mismo fuera general o generaliza. Bien. Muy bien. La respuesta entonces sería, como nos dice ahí su compañera, es informa, ¿no? Sí, nos está ahí informando. Dos, exclusivamente. Bien. Seguimos con la número 4. La intención fundamental del autor es intención fundamental o véanlo como la idea principal o en qué consiste fundamentalmente el texto. A ver, vamos a decirlo en breves palabras o en una oración. ¿De qué nos habla exclusivamente? Ya no más así el tema, sino detallando un poco más, como si fuera la idea principal. ¿Cuál será? A ver, para todos la pregunta. Dice, para todos, mientras yo voy leyendo las alternativas. Informar históricamente acerca de la construcción de la Ciudad del Vaticano, comparar las características de la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro,
Demostrar la influencia del imperio romano en el pensamiento católico cristiano. Mencionar los accesos más conocidos de la Ciudad del Vaticano. Describir y reseñar aspectos históricos acerca de los lugares significativos de la Ciudad del Vaticano. ¿Cuál será? A ver qué nos dicen sus compañeros. ¿Cuál será, estudiantes? A ver qué nos dicen. A ver, ¿alguien más? Me dicen por ahí la A, la C, la E. A ver, ¿alguien más? Ya, vamos a descartar. La C está como que muy alejada, no puede ser. ¿Ya? Me habían dicho la A o la E. Sí, está entre esas dos. ¿Cuál es? ¿Ya? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Ya? Hay dos alternativas y ¿cuál es la más cercana o la más importante? A ver. Uno más y damos la respuesta. A ver, un estudiante más. Será informar históricamente acerca de la construcción de la Ciudad del Vaticano o describir y reseñar aspectos históricos acerca de lugares significativos de la Ciudad del Vaticano. ¿Cuál será? Se relaciona, a ver, para que puedan tener la respuesta, obviamente si es la idea principal, tiene que tomar en cuenta bastante con el título y lo vemos en la número 1. A ver, fácil para que puedan establecer la respuesta. Recuerden, estudiantes, tema, título, idea principal se tienen que relacionar bastante. Si me han podido responder la número 1, entonces la número 4 también. ¿Cuál es la respuesta? Ahora sí, ¿no? Los veo más seguros. Me dicen por ahí. Claro, la E. Describir y reseñar aspectos históricos acerca de lugares significativos de la Ciudad del Vaticano. Claro, porque estamos hablando exclusivamente de la ciudad, no, perdón, de la Plaza de San Pedro y de la Basílica de San Pedro. Bien, entonces ahí está, sería la E. Seguimos, la número 5, estudiantes. Según la intencionalidad comunicativa, el texto es facilito, ¿ah? ¿Ya? A ver, ¿se van a lucir con esta pregunta o me van a decir con total seguridad la respuesta? A ver, ¿será narrativo, expositivo, argumentativo o descriptivo? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Argumentativo está muy lejos. Acá no está estableciendo una tesis o no está defendiendo algo para que sea argumentativo. Si digo esto es para que ustedes tengan mayor claridad qué consiste este texto, ¿no? Argumentativo. Me dicen por ahí, ¿será expositivo o descriptivo? ¿Cuál es? Bueno, estudiantes, la verdad, este texto en una parte describe, ¿no? A tal lugar, ¿no? Lo describe, dice algunas cualidades. Pero para que sea descriptivo, tuviera que decir o tuviera que abarcar el texto totalmente
cualidades o particularidades. Después relaciona a esta parte descriptiva con lo histórico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Claro, podemos decir entonces que informa o es expositivo. Bien, no se vayan a confundir ahí, estudiantes. Vuelvo a repetir, yo sé que en algunas partes hemos notado cualidades o características, sí, pero después relaciona sobre la persona que lo construyó, bajo qué órdenes. Bien, entonces abarca aquí la historia. Ah, y si es historia, ¿no? Del pasado, obviamente, algo real, ¿no? Entonces decimos que todo nos quiere dar a entender que es informativo. Bien, ahí está, es positivo. Bien, estudiantes, y narrativo me preguntan por qué no puede ser. Para empezar, ¿algún personaje hay aquí que esté realizando, ojo, que esté realizando alguna acción? No. Yo sé que hemos mencionado a tales personas, ¿no? Pero ellos no están formando parte de este texto, por así decirlo, a que estén actuando o realizando algo. Ellos están al inicio, ellos están en el problema, ellos están al final. No, entonces no podemos decir que sea narrativo. No están realizando ellos algunas acciones. Bien, entonces no puede ser narrativo. No se preocupen, estudiantes, si digo que no puede ser, no es para hacerlo sentir mal, sino para que puedan, ¿no?, mejorar y puedan ya tener más seguridad en saber reconocer al tipo de texto. Esa es mi intención, ¿sí? Ya saben, errar es humano. Seguimos. Texto 2. A ver, estudiantes, este texto abarca la situación de ahora. ¿Ya? Vamos a ver el caso de la señorita o la niña Marjorie y su hermano. A ver, ¿qué nos dice? Tommy encontró un libro muy viejo y le platicó sobre él a su hermanita. Bien, hace siglos habían maestros, pero no era un maestro normal. Era un hombre, dice. Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Bien. Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. Aún no habían terminado su conversación cuando la madre llamó. Margie, escuela. Ah, ¿no? Le está comunicando que tiene que estar, ¿no?, en la escuela, pero ¿a qué se referirá? A ver, vamos aquí. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático estaba prendido y esperando, como lo ven aquí. La pantalla estaba iluminada y habló el maestro. La lección de aritmética de hoy se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserte la tarea de ayer en la ranura adecuada. Ella obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas, cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo y todos los chicos del vecindario reían y gritaban en el espacio. Se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día, aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse con las tareas y hablar de ellas. Y los maestros eran personas.
pensaban que los niños